Mañana van a... Buenas noches, estimadas estudiantes. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Por lo tanto, les pido su atención. Ya, bienvenidas todas a la sesión número 12. Vamos a compartir el material de hoy. Me dicen si se observa. Sí, Miss. Bien. En esta semana vamos a desarrollar el contenido temático que tiene que ver con la selección de un tema de investigación. En este caso, ustedes como investigadoras tienen que elegir, ¿no? Saber elegir un tema para que ustedes lo puedan sustentar, ¿ya? Vamos a escuchar un video. A ver, su atención, por favor. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén pasando muy bien y bienvenidos una vez más a este canal. Lo más importante al momento de iniciar un trabajo de investigación es determinar sobre qué tema y sobre qué aspectos del tema se va a investigar. Establecer el tema y formular el problema de investigación es algo básico, pero al mismo tiempo tiene su dificultad, ya sea porque tenemos varios temas en mente, porque no tenemos suficiente información sobre lo que queremos investigar,
por los plazos para entregar los avances del proyecto de investigación, etc. Por lo tanto, al momento de elegir el tema, hay que tener en cuenta algunos aspectos que indicarán si lo podemos investigar o no. ¿Querés saber cuáles son? Seguí mirando este video y suscríbete a este canal si todavía no lo hiciste. Lo primero a considerar es si realmente te interesa investigar sobre el tema que tenés en mente. Parece una obviedad, ya que se supone que si se piensa en investigar sobre un tema, es porque nos interesa. Sin embargo, el tema seleccionado debe interesarnos lo suficiente como para llevar a cabo todo el proceso de investigación, sin aburrirnos o hartarnos. Por lo que antes de determinar el tema, hay que preguntarse si dentro de 2 o 3 meses no nos va a cansar el tema. En el caso de no saber sobre qué temática vas a investigar, un buen punto de partida es hacer un punteo sobre qué temas queremos saber más y nos interesan. A veces ocurre que los temas pensados se apartan de lo que se estudia en la carrera. En este caso, una opción puede ser adaptar el tema para que tenga alguna relación con algún curso de la carrera o bien pensar otros posibles temas. Al principio, cuando se plantean los posibles temas, por lo general son muy amplios. Una vez seleccionada la temática, hay que preguntarse qué es lo que quiero investigar sobre el tema y para qué. El para qué es fundamental, ya que es el primer filtro que determina si el tema es viable o no. Si no podemos responder claramente la pregunta ¿para qué investigar sobre X tema? Entonces conviene pensar otras posibilidades. Responder esta pregunta nos va a permitir establecer un listado de aspectos derivados del tema y los objetivos de la investigación. Una vez que establecimos sobre qué aspectos del tema se puede investigar, hay que seleccionar alguno o algunos con el fin de plantear preguntas para establecer el problema de investigación. En este caso, es útil partir de una lluvia de ideas para ver qué información tenemos. Después, conviene buscar más información para ver qué otras preguntas podemos formular y también para ver el estado de situación. Es decir, si lo que pensamos investigar ya está muy investigado o hay muy pocas investigaciones. Esto nos va a servir para elegir el enfoque que le vamos a dar a la investigación. Es importante tener expectativas realistas. El tema puede ser muy interesante, pero puede no ser viable si no tenemos los recursos, el plazo requerido o no es un tema considerado pertinente desde el punto de vista académico. Por eso, en lo posible, hay que tener un plan B, un tema y problema de investigación alternativo. En caso de no tener otro plan, hay que volver a pensar otros posibles temas. Y también es muy importante no desmotivarse y buscar una segunda opinión para ver si el tema es viable o no. Bueno, si le gustó este video, por favor denle like y suscríbase a... Bien, una vez entonces que tienen una idea de cómo se puede formular un tema, entonces ustedes van a entrar al Padlet y van a resolver qué ideas considerar para elegir un tema de investigación, ¿ya? Pueden ir ingresando.
Colocan sus nombres y apellidos. ¿Qué ideas considerar para elegir un tema de investigación? Y colocan una imagen. Ya tienen 5 minutitos nada más. De esta manera, pues, vamos viendo, ¿no? Los saberes que ustedes también pueden aportar a partir del video y elaborar, ¿no? Este tema que a ustedes les va a servir para elegir su investigación. Magali, ¿quiere decir algo? Misita, buenas noches. No puedo ingresar, misita. Mi internet creo que está lento. No puedo ni cómo. Oh. A veces pasa eso, ¿no? Sí, misita. No sé por qué está el internet por acá. Está así. No puedo ni cómo. Mira, no quiere entrar. Muy bien. A ver, Judith Angélica Barco ya colocó su respuesta. Puede ir leyendo. A ver, Judith, su pizarra. Barco, Córdoba. Mis buenas noches. Hola. Ya. ¿Qué ideas considerar para elegir un tema? Investigar sobre el tema. El tema tiene que ser investigado. El tema debe ser manejable. Buscar información del tema y plantear algún tema. Gracias, Miss. Muy bien. A ver, Marta Castillo. Lee, por favor, Marta Castillo, tu pizarra. Marta Castillo. Patilla Casaño, ¿puede leer su pizarra? Sí, Miss. Tiene que ser un tema interesante, investigable, significativo y manejable. Muy bien. A ver, Bazán Geraldine. Muy buenas noches. Hola. Para poder tener un tema de investigación, tengo que un poquito investigar, conocer y poder así empalparme más sobre el tema que quiero dar a conocer, ¿no? Un problema o algo que pueda haber en la educación y poder investigar de ese tema. Muy bien, gracias. Wendy Briones, ¿puedes leer tu pizarra? A ver, Luz Elena, ¿puedes leer tu pizarra? Buenas noches. La letra está bien pequeñita
y lo quiero agrandar y no se puede porque estoy en mi celular. No sé si alguna compañera que lo pueda visualizar me hiciera el favor de leerlo, por favor. Pero si lo has sacado de internet, puedes leer del internet, ¿no? Ay, como ya salí de la página. Ah, ok. No, disculpe, Ya. madre. Miss, A disculpe, ver, buenas noches. a Soy ver, Marta Castillo. a ver, Marta Miss, Castillo, te llamé hace rato. sí, Miss, no podía activar mi micrófono. Miss, bueno, yo he puesto, ¿no?, que un tema debe ser de interés a la carrera, debes tener puntos, investigar y también recursos, ¿no?, de investigación. Muy bien, gracias. A ver, Katy Fiorella Vela. Miss, buenas noches. Hola. Primero, elegir un tema interesante, tema que no te aburrirá con el pasar del tiempo, plantear preguntas, hacer una lluvia de ideas, buscar información del tema. Si el tema ya está demasiado investigado, podemos adaptar un nuevo tema al tema principal. Muy Gracias. bien, gracias. A ver, es tu Hilda Bautista. Maestra, buenas noches. Hola. Ya. Seleccionar al azar 3 problemas a investigar, ¿no?, para evitar posibles conflictos. En la formación del problema, en la formulación del problema se plantean preguntas que ayuden a determinar la orientación Sí, dígame, ¿qué pasó? y efecto de la investigación. Plantear las características del problema abordando las ideas desde un No sé. general. Sí, no sé. Muy ¿no? bien. Ajá, ya. ¿Me logró escuchar, maestra? Sí, muy bien. Gracias. A ver, alguien tiene el micrófono ahí abierto. A ver, Nirvana, por favor, ¿puedes leer tu pizarra? Maestra, buenas noches, compañeros, Hola. buenas noches. Con respecto a la pregunta planteada, maestra, también creo que es importante, ¿no? Para poder elegir un tema de investigación, ay, también se ha movido. Para poder elegir un tema de investigación, también es importante tener una buena información de lo que queremos investigar. Ello nos permitirá saber sobre la viabilidad también de este maestro. Así es, muy cierto, ¿no? Entonces, terminamos con Robles Mota. ¿Puede leer, por favor? Mis buenas noches. A ver, lee tu pizarra, por favor. Ya, mi pizarra tiene el tema para investigar algún tema que se necesita, es el tema de interés, tiene que ser un tema investigable, un tema significativo, el tema tiene que ser manejable, un tema escrito con claridad, elige un tema general, evaluación y viabilidad del tema y si es capaz de mantener sus intereses. Y buscar una investigación de fondo. Muy Eso bien, mismo. ¿no? Información, gracias. Bien, pueden seguir votando. Vamos a continuar entonces con la presentación. Gracias a los aportes de cada una de ustedes. Entonces, hay ideas, ¿no? Ideas para poder seleccionar un tema de investigación, como ustedes muy bien lo han mencionado. Tiene que ser un tema bastante interesante, que les resulte impresionante, motivador, ¿no? Que las mueva a ustedes a querer saber e investigar sobre ese tema. También debe representar un aporte a la asignatura, ¿no? En este caso, a su carrera, pues a la carrera de ustedes. No debe limitar sus estudios posteriores, quiere decir que tampoco no puede ser un problema, ¿no? Ya que ustedes tienen diversas actividades, sino que organizarse de tal manera que ese estudio no bloquee otras acciones, ¿no? Entonces, este tema tiene que estar bien delimitado. ¿Qué quiere decir delimitado? Que tiene que estar bien claras
esas variables que a ustedes les interesa saber, investigar, ¿no? Para luego dar ciertas conclusiones de esa investigación. Entonces, tiene que estar al gusto del investigador, porque tiene que tener ciertos beneficios, ciertas fortalezas, tanto para el investigador como para la asignatura, ¿no? Entonces, y también deben de considerar, ¿no? Suficientes fuentes bibliográficas o referencias en las cuales ustedes puedan también contemplar en su investigación algunas citas, algunas referencias que le den cuerpo de ese marco teórico o antecedentes nacionales o internacionales que son importantes en una investigación. Entonces, en un primer paso es tener en cuenta que les resulte a ustedes muy interesante saber, porque si no hay ese interés, como que no lo van a lograr, ¿no? Van a cansarse, tal vez lo van a hacer porque tienen que, o por obligación, porque es un requisito hacer una investigación, pero si no están a gusto, no, les tiene que impactar a ustedes ese tema, les tiene que agradar, tiene que ser de mucho interés, ¿ya? Y ahí ustedes mismas mencionaron que para poder seleccionar un tema, se puede hacer una medición, una especie de rúbrica en la cual ustedes coloquen en el lado izquierdo las ideas a investigar. Este es un cuadro de doble entrada en la cual ustedes le pueden dar cierto peso, ¿no? Ahí dice, por ejemplo, si te apasiona o tiene proyección, ¿no? Es de tu formación profesional, si tienes las referencias, entonces ahí te sale un puntaje. Entonces, el tema que tenga mayor puntaje es el que ustedes pueden seleccionar, ¿no? En el caso, aquí hay de dos, conductas agresivas y detección temprana, por ejemplo, ¿no? Le pone 4 puntos te apasiona, quiere decir porque le gusta mucho, ¿no? Tiene proyección, porque sí, le gusta, es de su formación también, y tiene información, encuentra referencias bibliográficas, entonces le sale un puntaje, por ejemplo, de 16. Ahí entonces ha seleccionado una variable. Habría que volver a jugar o volver a plantear, ¿no? Otros temas para seleccionar otra variable, por ejemplo, ¿no? Entonces es una forma, como ustedes también lo han mencionado, hacer una puntuación. Ahí ustedes lo plantearon muy bien en el Padlet, ¿no? Hacer una puntuación a los temas que a ustedes se les puede, en ese momento, tienen como ideas, pero hay que priorizar, porque todo no se puede investigar. Entonces sabemos que dentro de una investigación podemos considerar 2 variables. Entonces ya tenemos una variable con quién podemos cruzar esa variable. Entonces podemos volver a jugar nuevamente en este cuadro, ¿no? Y poderle dar los puntos a la variable y elegir, ¿no? Entonces así con esas 2 variables, construir un tema que sea interesante, investigarlo, ¿no? Que sea muy motivador para ustedes y que cuenten con esa proyección, ¿no? Que sea un tema que ustedes va a continuar y que sea de su formación también y que cuenten con referencias bibliográficas para poder sustentar todo lo que tiene que ver con el marco teórico, ¿no? Entonces, también para poder seleccionar un tema es importante que el investigador pues elija ese tema basándose en estas referencias, ¿no? Buscando estos sustentos de ciertos autores, ¿no? Porque van a encontrar ustedes antecedentes. No crean que van a descubrir ustedes la pólvora, sino que ya hay otros investigadores que están, no tal vez igual o el mismo título, pero dentro de esas investigaciones anteriores van a encontrar sus variables y por lo tanto pueden ser
investigaciones, tanto tesis como artículos científicos, que les sirva a ustedes como ciertos antecedentes para poder continuar con esa investigación, ¿no? Asimismo, con esas referencias les puede a ustedes también ayudar a definir exactamente cuál es ese tema, cuál es ese título que va a llevar esa investigación que a ustedes les va a apasionar, ¿no? Que ustedes tienen todo ese interés de indagar, ¿no? Aplicarlo pues en su investigación y poder proponer un tema, ¿no? Entonces, también resulta bastante, debe ser muy interesante para ustedes. Tiene que ser de gran relevancia, de gran importancia cuando ustedes elijan un tema, ¿no? Porque ustedes le van a buscar esa organización, le van a dar tiempo, ¿no? En qué horarios, en qué momento ustedes le van a dedicar el tiempo para poder ir construyendo esa investigación y no sentirse tal vez aburridas, cansadas, fastidiadas, ¿no? Sino que sea un tema bastante maravilloso para ustedes, que sea de mucho aporte a su área, que es la educación infantil, ¿no? Y que sea pues una investigación diferencial, ¿no? Para otras tesis, ¿ya? También debe de representar un aporte a tu asignatura. Bueno, no tanto a la asignatura, sino a tu especialidad. Ustedes como educadoras de educación inicial tienen que buscar un tema relacionado a los niños y niñas del nivel inicial, tanto del primer ciclo como del segundo ciclo. Entonces, una tesis no es solo un trabajo sobre un tema asociado, sino que tiene que aportar al nivel, ¿no? Tiene que aportar a la educación, porque su investigación de ustedes también va a servir para otros investigadores que vengan después. Entonces tiene que ser una temática actual. Hoy en día hay bastantes temas interesantes relacionados, por ejemplo, a las tecnologías, ¿no? Relacionadas bastante a los aprendizajes, como los aprendizajes se dan en el niño menor de 3 años a partir de ciertas influencias como la música, el deporte, la psicomotricidad, ¿no? Entre otras variables que ustedes pueden seleccionar. Entonces, es una temática que tiene que movilizarlas a ustedes, ¿no? Y que puedan también servir a otros investigadores del nivel. Entonces, debe ser un tema que aporte al nivel, ¿no? A la educación infantil. Asimismo, ver un tema que no debe limitar tus estudios posteriores. Quiere decir que debes de seguir tu carrera, que no sea una investigación que te trunque, que sea una investigación también que te absorba demasiado. Es cuestión de organizar un tiempo, dedicarles tantas horas, ¿no? Y avanzar, ¿no? Porque, por ejemplo, si estudias psicología en un futuro y quieres trabajar con niños y niñas, entonces tu tesis debe estar dirigida a ese ámbito, ¿no? Entonces, ustedes como educadoras de educación inicial tienen que relacionar los temas mucho a la psicología infantil, a los aprendizajes de los niños y niñas, ¿no? A todo lo que se refiere hoy en día a los aprendizajes, a las influencias que tiene que ver el entorno, mucho, ¿no? Hoy en día a veces la violencia, a veces el maltrato infantil, cómo influye negativamente en los aprendizajes de los niños. Entonces, hay que limitar bien ese estudio, esa investigación que ustedes quieran proponer, que no las agote, sino que sea interesante la dedicación que ustedes le van a dar en ese tiempo y que estén bien claras esas variables para que no haya ningún problema en la construcción, ¿no? También para elegir un tema debe estar esa delimitación, nuevamente,
quiere decir que debe de estar bien elaborado, que no se vaya pues por otra vía, sino que cada variable tenga sus fuentes bibliográficas o referencias en las cuales a ustedes les ayude a construir esa investigación. Por lo tanto, es importante detallar bien estas variables para que ustedes hagan una buena introducción de su tesis y luego pues esta investigación pueda también ayudar, ¿no? Ayudar a otros investigadores, sobre todo a las investigadoras del nivel de educación inicial. Tienen que, este tema tiene que estar a gusto, acorde a tus gustos, a tus necesidades, ¿no? Por lo tanto, el tema que se elija debe no solamente gustarte, sino que también tienes que darle toda esa responsabilidad, ¿no? Y todas las habilidades para poderlo diseñar, ¿no? Entonces, en esa elaboración va a ser mucho más sencilla, mucho más fácil, si tú tienes esas fortalezas, esa responsabilidad, y por lo tanto vas a ir mejorando esa habilidad investigativa en todo ese proceso, ¿no? Cuando uno le pone ese ánimo, ese entusiasmo, porque me agrada hacer esto, entonces las cosas van saliendo mejor y sobre todo se van volviendo más expertos, ¿no? Los investigadores, en el caso de ustedes, van a ir ganando cierta experiencia en la elaboración de esta tesis. Por lo tanto, el tema tiene que estar a ese gusto de ustedes, a ese agrado, ¿no? En el cual ustedes le pongan todo ese empuje, todas esas fortalezas para poder continuar con todos los pasos que tiene que ver con una investigación. Deben de poseer suficientes fuentes de consulta, ¿cierto? Porque no se va a poder avanzar si ustedes eligen ciertas variables y no han encontrado referencias. Entonces ahí sería una delimitación, porque no lo pueden concluir. Deben de tener suficientes trabajos antecedentes, ¿no? De otros trabajos, tal vez no igual, pero que esos trabajos le van a ayudar a ustedes a poder continuar con la investigación. Entonces es importante que reúnan todas las referencias, todas las fuentes bibliográficas que les va a ayudar a ustedes de consulta para elaborar su tesis, ¿no? De esta manera, con estas fuentes o referencias o textos, van a crear ustedes un trabajo de calidad y de mucha importancia porque va a haber gran respaldo académico, porque ustedes están sustentando en otras investigaciones, ¿no? Que no son iguales, son muy parecidas, pero a través de esas consultas ustedes van a poder plantear, ¿no? Un trabajo de investigación serio, un trabajo de investigación con mucha responsabilidad, ¿no? Si no cuentan con las referencias bibliográficas va a ser un poco difícil el continuar, ¿no? Entonces primero tienen que buscar esas fuentes de consulta, tener primero como base, ¿no? Visitar ciertas bibliotecas, visitar bibliotecas virtuales, ¿no? Ustedes dentro de lo que es el instituto tienen una gran biblioteca y ahí también se pueden basar en ciertos textos que ya otros han realizado y les puede servir como fuentes referenciales para poder construir su investigación. Entonces, la elaboración de la tesis es un gran desafío. Yo les comento, porque también he pasado por ello. A un principio uno tiene ciertas, ¿cómo se puede decir? Ciertos miedos, ¿no? Ciertas inseguridades, pero cuando uno empieza a investigar, empieza a leer, ¿no? Ya uno va conociendo un poco lo que quiere lograr, entonces
no, porque nos vamos a enfrentar pues a a ciertos pasos que se tiene que dar en la investigación. Entonces, como investigadores, es una etapa muy importante en la cual tenemos que manifestar esa seguridad, ¿no? Esa seguridad de poder elaborar, de poder construir para luego sustentar una tesis. Entonces, como requisito para obtener pues un título profesional es lograr, ¿no? Hacer este sustento. Entonces es cuestión de dedicarle unas horas al día, ¿no? Pero ser bien responsables. No dejarlo, ay, mañana lo hago, pasado, no. Como que se va acumulando las actividades, las tareas. Es importante la organización, ¿no? Entonces, porque a veces uno se hace miles de preguntas, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Con qué? ¿Cómo? Pero no, ustedes también no se sientan que van a estar solas, porque van a tener un asesor, ¿no? En la cual les va a ir guiando cada paso, ¿no? Porque luego, cuando ustedes pasen toda esa prueba de sustentación, pues se van a sentir súper realizadas, se van a sentir satisfechas y decir, lo logré, lo hice, ¿no? Pero para llegar a ese nivel, pues hay que pasar toda una etapa de construcción, de dedicación, de formación de esta parte de diseño, ¿no? Entonces, como en toda universidad o instituto, los estudiantes tienen que pasar por este proceso, entonces al principio uno se hace una serie de situaciones ¿no? Y se siente a veces uno está insegura, pero con los pasos que uno va dando, siguiendo las pautas que te va dando el asesor también, ustedes lo van a hacer mucho mejor, ¿no? Entonces, si cada vez se van a sentir más realizadas, en el sentido de que le van dando todo ese cuerpo, todo ese sustento a su investigación, y se van a sentir plenas, pues, ¿no? Porque es algo que a ustedes les agrada. También dentro de lo que es la elaboración de la tesis, pues exige, ¿no? Realizar todos esos pasos que ustedes también ya lo han visto en las clases anteriores, lo cual va a partir en primer lugar de esta elección del tema, pues. Elegir un tema que sea bastante impactante, que les agrade, que les guste, quiere decir que luego todo lo que viene tienen que hacerlo bien, ¿no? Entonces es una serie de pasos que tienen que cumplir para que se llame una tesis, porque primero es como una especie de proyecto en el cual ustedes van construyendo, y una vez que se cumple estos pasos, esto se convierte en una tesis de investigación, porque luego pasa a que ustedes lo tienen que sustentar ante un jurado. No tengo ahorita idea cómo es en el instituto, si lo hacen en equipo o lo hacen solas, pero es importante el tema, ¿no? El tema que se va a investigar y cómo buscar esos buenos temas para construir una tesis, ¿no? Para luego ustedes se sientan pues contentas, satisfechas de haber buscado, ¿no? Las respuestas a un problema científico. Entonces aquí hay algunos temas para tesis de educación inicial, como por ejemplo la didáctica de aprendizaje y enseñanza, ¿no? ¿Cuál es la didáctica? Que puede ser combinada, ¿no? Aquí hay una variable que es aprendizaje y la otra que es enseñanza. ¿Cuáles son la didáctica del niño y cuáles son la didáctica del docente? Aprendizaje de niños y niñas con dificultades o discapacidades. También son temas bastante interesantes, porque nosotros en el medio infantil encontramos también a niños con ciertas discapacidades, ¿no? Niños que tengan síndrome de Down, niños que sean autistas, niños que tengan el H hiper... Se me fue la idea.
Niños que sean, TDAH. así es, ¿no? Entonces, y es amplio la parte de dificultades, ¿no? También vemos temas como el comportamiento de niñas y niñas, niños y niñas. Hoy en día el trabajar el comportamiento, el ayudar a los niños, ¿no? A respetar ciertas normas, el de ir construyendo su autonomía, el de ir construyendo su seguridad. Entonces también son temas bastante relevantes. El desarrollo de habilidades físicas y mentales, cómo influye, por ejemplo, la psicomotricidad en las demandas cognitivas de los niños, ¿no? Cómo el movimiento puede ayudar a los aprendizajes de los niños. Y, por ejemplo, también otros temas que se pueden buscar variables son los medios de enseñanza, ¿no? ¿Qué medios de enseñanza son más aplicados para favorecer los aprendizajes en los niños? ¿No? También tenemos el rol del juego en la enseñanza, cómo influye el juego en los aprendizajes de los niños. El juego como estrategia para el desarrollo de las destrezas en niños y niñas. Las nuevas tecnologías y la educación preescolar. Por ejemplo, hoy en día, a partir de la pandemia del 2020, ¿no? Empieza a tomar bastante auge las tecnologías. Y hay una serie de herramientas que inclusive en educación inicial se le brinda a los niños y niñas menores de 5 años. Entonces también es un tema bastante novedoso, bastante impactante, ¿no? Otro tema importante es el desarrollo emocional de los niños y niñas dentro del espectro autista. ¿Cómo son los niños autistas en torno a su área emocional, ¿no? Es lo mismo que los niños regulares, o tal vez estos niños, ¿cuál es esa diferencia, ¿no? Entonces también son temas que se pueden abordar en el nivel, ¿no? El reciclaje como recurso didáctico. ¿Es importante el reciclaje como recurso didáctico? Podría ser un tema también, ¿no? En zonas donde tal vez no hay recursos económicos, donde las familias no cuentan con trabajos, ¿no? ¿Qué hace un maestro? Tiene que ir al reciclado, ¿no? Tiene que buscar ese medio para poder guiar los aprendizajes de los niños. Sabemos que, bueno, no es tan conveniente porque hay autores que hablan de que el reciclado, se dice que pues, ese material está hecho para la basura, ¿no? Ya no sirve. Pero ¿cómo de la basura lo puedes obtener para poder obtener un recurso didáctico? Esto se aplica en esas zonas donde las familias no tienen recursos. Y el maestro o la maestra, para continuar, ¿no? Y generar aprendizajes en los niños y niñas, tiene que recurrir a este medio del reciclado. Por supuesto que también tienen que ser materiales también no tan sucios, ¿no? Tienen que ser, claro que van a aportar al medio ambiente, ayudan, pero tienen que ser también materiales reciclados que no se les falte tanto el respeto a los niños, ¿no? Porque María Montessori hablaba de que al niño hay que ofrecerle lo mejor. Todos los materiales con las mejores características porque el niño está aprendiendo. Y al niño hay que ofrecerle lo real, lo más real posible. Entonces, un poco si a veces trabajamos con reciclado, como que no le vas a dar un material real, ¿no? Ya es es un material estructurado que se elabora debido al problema que existe, ¿no? En las familias, que no cuentan con recursos para poder adquirir un material adecuado para el niño o la niña. Bueno, pero sí se utiliza el reciclado, ¿no? También podemos escoger un tema del comportamiento violento en los niños y niñas. ¿Por qué los niños son violentos? ¿No? A veces son violentos porque toman el modelo de papá y de mamá, ¿no? De un entorno que tal vez es bastante
bueno, que el niño absorbe, ¿no? Absorbe ese comportamiento de los adultos y por lo tanto ellos lo demuestran en la sala. Entonces, pero también es un tema del por qué, ¿no? Buscar el por qué, ¿no? Ese es, así actúan los niños. También otro tema importante es la educación ambiental. También es un tema, digamos, un poco, no nuevo, pero debido a todos los riesgos y fenómenos que ocurren en nuestro país, se ha tomado mucho en lo que es investigación. Entonces, esto se puede relacionar también la educación ambiental con los niños y niñas, ¿no? El estímulo de las habilidades lingüísticas. Este es un tema bastante interesante, ¿no? Cómo los niños aprenden el lenguaje, cómo aprenden a comunicarse, cómo aprenden estas habilidades lingüísticas a partir de la conciencia fonológica, ¿no? Entonces, son temas bastante interesantes también que se aplican en la educación infantil. ¿Cómo influye una estimulación temprana en las destrezas motoras, ¿no? Cómo aquellos niños que son, digamos, mejor estimulados, tienen mejores destrezas en sus movimientos, ¿no? Mejores destrezas en esa motricidad fina, en esa motricidad gruesa, en el equilibrio, en la coordinación y una serie de aspectos que tienen que ver con el movimiento, ¿no? Pero si son estimulados, y como aquellos niños que no son estimulados tienen problemas motores, ¿no? También otro tema importante es el tratamiento de niños y niñas con el TDAH, como me acaba de recordar su compañera, ¿no? También es un tema, bueno, es bastante ya gastado porque esto viene de muchos años atrás, pero esto se sigue dando en nuestro medio, ¿no? El papel que juega la familia en el aprendizaje temprano, cómo la familia influye en los aprendizajes de los niños. Qué importante es el apego, ¿no? Qué importante es esta imagen de la familia para que el niño pueda entender los aprendizajes, ¿no? Otro tema también es el uso de las nuevas tecnologías para la enseñanza básica de niños y niñas en escuelas vulnerables. Les decía que las tecnologías es un tema bastante novedoso hoy en día y casi 90-80% de investigadores utilizan este tema, ¿no? De las tecnologías. Otro tema importante también es el control del bullying. Sabemos que, bueno, en educación inicial no se vivencia mucho lo que es el bullying, pero habría que ver, ¿no? Esto más es en primaria, secundaria. ¿Cómo realizar una enseñanza efectiva en niños y niñas que tengan dificultades en el aprendizaje? También un tema bastante relevante, importante, que puede ser de mucho interés para ustedes, ¿no? Métodos de enseñanza para niños y niñas con autismo. ¿Qué métodos se pueden utilizar, ¿no? O se pueden aplicar para guiar y orientar a niños con autismo? También hay ciertos instrumentos que se aplican, ¿no? Y se puede obtener un contraste al final de la investigación, ¿no? Como resultados, ¿qué resulta de esa investigación? El aprendizaje de niños y niñas y adolescentes también con el TDAH. Causas comunes para las que los estudiantes obtienen malas notas, ¿no? Bueno, esto es por culpa del profesor o del estudiante. ¿Cuáles son las causas de por qué los niños o niñas no obtienen buenos resultados finales? Ahí habría que ver, ¿es la metodología del docente o son los estudiantes, ¿no? También otro tema, métodos para aumentar la autoestima de los estudiantes. Esto sí se da mucho en educación inicial, cómo elevar la autoestima de los niños, ¿no? A través de qué métodos. Métodos para fomentar el interés por aprender de los estudiantes. El uso de música clásica como medida para incrementar el aprendizaje en niños y niñas. Este es un tema bastante interesante también, ¿no?
como se ha demostrado en otras investigaciones que la música clásica, por ejemplo, despierta en el cerebro del niño el aprendizaje de las matemáticas, ¿no? Al haber al escuchar una música clásica, como las neuronas se unen unas a otras, y se ha visto que los niños en el área de matemática, ¿no? Responden mejor. Otro tema, factores de abandono escolar. ¿Por qué los niños abandonan el centro escolar? ¿A qué se debe? A las metodologías, a problemas familiares, ¿no? Hay también temas para poder ver. Otro también, la importancia de tener una correcta condición social y afectiva en ambientes de aprendizaje para niños y niñas preescolares. Bueno, ustedes ya saben que un tema o un título tiene que tener un promedio de 20 palabras, ¿no? Ya no pasarse de 20 palabras. Ese es un tema bastante grande. Ahí faltaría ponerle el año, entonces ahí como que se pasa, ¿no? Habría que acortar ahí. La importancia de los factores influyentes en el desarrollo cognitivo en niños y niñas de 0 a 4 años, que también puede ser en niños de 0 a 3, de 0 a 5. Otro tema importante, las políticas educativas aplicadas en el Perú. Ahí tendrían que buscarle la variable, políticas educativas aplicadas en el Perú en la infancia, ¿no? Entonces también es un tema bastante relevante, bastante interesante que se puede aplicar en una investigación. Otro tema importante son los beneficios de la influencia de las nuevas tecnologías. Ya hemos hablado que las tecnologías es un tema bastante interesante, pero para que vean ustedes hay diversos formas de plantear esto de las tecnologías, ¿no? Beneficios, influencia, ¿ya? Otro tema, evolución de la educación escolar de América Latina aplicando la educación libre europea. Y este es un tema bastante amplio, ¿no? Entonces, tratar de buscar temas que se centren a su entorno, a su contexto, ¿ya? Y que les agrade mucho, como se dice, pues investigar. Otro tema, incluir nuevos idiomas para mejorar el aprendizaje de niños y niñas que inician el kinder. Será, ¿no? Importante iniciar un nuevo idioma en educación inicial. Ahí habría también, a través de esa investigación, se puede ver, ¿no? Valores inculcados desde la etapa escolar, ¿no? Aparte la parte ética, ¿no? La parte de principios que se debe de inculcar en los niños y niñas menores de 5 años también, ¿no? Esto depende mucho también de la familia. Ahí tal vez faltaría no solamente la etapa preescolar, sino la familia también tendría que estar ahí involucrada, ¿no? Otro de los temas, ¿qué mejoras se puede hacer para que los niños y niñas no sufran bullying dentro de la educación escolar? ¿Ya? Este es un tema bastante para primaria, por ejemplo. Las clases en línea como reto para los nuevos profesores. Sí, es un tema que sí también lo pueden coger ustedes, ¿no? ¿Cómo brindar orientaciones psicológicas para niños y niñas que sufren las dificultades para socializar en clase? Sí, también se puede aplicar para niños de preescolar. La intervención de la seguridad y autoestima en niños y niñas menores de 5 años de edad y sus beneficios. Claro, el por qué hay un poco de trabajar esos principios de la educación inicial, ¿no? Esto es básico y es importante y también es un tema que puede ser muy relevante para ustedes, ¿no? Otro tema, formas de solucionar el apego infantil que puede llegar a sufrir un niño o niña en la etapa inicial. Cuando, bueno, el apego ustedes saben que se da desde el recién nacido, empieza pues con ese apego de la madre, ¿no? Entonces es importante
porque hacer estos lazos de amor, de afecto, tienen que ver mucho con ese desarrollo del niño y de la niña. Pero ¿qué pasa cuando los niños empiezan a ir al nido? ¿No? Este apego les afecta cuando ya son muy sobreprotegidos, cuando ya son muy, ¿no? El separarse de la familia puede afectarles, pero es un tema también que sí, hay bastante literatura que pueden encontrar, ¿no? Para poder darle sustento a esa investigación. Formas de llegar a la correcta enseñanza de valores con métodos alternativos a la educación tradicional. Sí, es un tema bastante pomposo, pero ahí lo que se tiene que ver son los valores, ¿no? La enseñanza. Bueno, no tanto como correcta, porque la enseñanza debe ser la enseñanza, ¿no? Porque creo que no debe existir una enseñanza inadecuada, ¿no? Entonces, otro tema, maneras de amplificar la creatividad de los niños y niñas versus crear niños y niñas obedientes. Hay también un tema bastante importante sobre el desarrollo de la creatividad, pero el versus de crear niños obedientes, como que no, ¿no? Deberían de ser crear niños competentes, niños, ¿no? No tanto como obedientes. Formar formas de implementar el gusto por la lectura desde una edad temprana. Sí, este es un tema bastante interesante, sabiendo de que en nuestro país, en la evaluación censal del 2017, por ejemplo, se tuvo muchos problemas, ¿no? Se encontró que nuestro país estaba en la cola, ¿no? En la cola en cuanto a comprensión lectora. Entonces es importante siempre buscar ese amor a la lectura, ese gusto por leer los textos o diferentes géneros literarios que se encuentran en el nivel. Tenemos los cuentos, las fábulas, las adivinanzas, ¿no? Las canciones, las gitanjáforas y entre otras, ¿no? Que pueden ayudar a que los niños desarrollen la comprensión de lectura, porque a través de la implementación de este juego, ¿no? Con los niños para que puedan leer, lo que se busca es que comprendan lo que leen, ¿no? Bien, eso sería hasta aquí. No sé si hay alguna pregunta. ¿Qué es lo que hemos aprendido el día de hoy? Ideas para seleccionar un tema de investigación. Muy bien, Rosa, ¿no? Ideas de cómo seleccionar un tema de investigación. Sí, Miss. ¿Qué les ha parecido el tema? Bonito, Excelente, interesante. interesante, Miss. Interesante, Miss. Claro, ustedes de esa manera no se van a sentir, ¿no? Hay muchas posibilidades. Ustedes mismas pueden construir entre una variable que les guste y otra y puedan crear su propio tema, ¿no? Crear su propio tema de investigación, teniendo en cuenta que les tiene que apasionar y otra que ustedes tienen que buscar en las bibliotecas virtuales, en las bibliotecas físicas, encontrar fuentes que les ayuden a sustentar esos temas, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta ello, inclusive si tienen una serie de temas que les gustaría ver, tienen que hacer una evaluación, tienen que saber priorizar cuál es el que más se acerca a mi persona, a mis fortalezas, a mis responsabilidades, ¿no? A mi tiempo y de qué manera lo puedo desarrollar, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. Miss,
Buenas noches, disculpe. Este tema podría ser un tema de investigación. Dice, ¿en qué medida influye la crianza de los padres en el comportamiento de los niños menores de 6 años? Claro, ¿no? Ahí tendrías que simplemente contar si tiene las 20 palabras, un poco ver de dónde, el lugar, el año, porque siempre un tema hay que complementar con esos datos, ¿no? Para que no sea una investigación que uno les puede decir, que se acerque mucho más al lugar donde tú estás. Pero sí, se puede investigar sobre esa influencia, ¿no? De crianza de los padres en los aprendizajes de los niños. Sí, buen tema. ¿Alguien más? Miss, A ver. yo también estuve viendo un título como para investigar y dice, ¿no? Cómo la música influye en el aprendizaje de los niños de 5 años en la educación inicial. También un tema importante. Ahí está la variable música, ¿no? Área de música y aprendizaje. Entonces, es un tema bastante importante y desde ya ustedes se tienen que ir proyectando, porque va a llegar el momento en que ustedes tienen que construir su investigación y recién no se van a poder a pensar en el tema, en el título. Desde ahora deben de ir avanzando. El momento que les toque el de construir su investigación, entonces ustedes ya vayan con ciertos elementos y simplemente el asesor les pueda decir, esto está bien, hay que mejorar en este punto. Entonces ustedes empiezan a accionar, ¿no? Porque ya tienen ustedes ciertas propuestas que les va a ayudar a ustedes a más o menos a tener luces de lo que van a hacer, de lo que a ustedes les gusta averiguar, de lo que ustedes quieren investigar a través de los diversos referencias, porque acerca de música van a encontrar bastante información literaria, ¿no? Acerca de aprendizajes también, porque van a encontrar diversos tesis anteriores, entonces es importante elegir, ¿no? Cuál es la tesis nacional o internacional que me va a ayudar a mí y también todas las referencias que ustedes van a citar y le van a dar, como se dice, esa narrativa en ese marco teórico, para luego pues ver qué tipos de instrumentos van a utilizar, ¿no? Cuáles van a ser esos resultados de esa aplicación de esos instrumentos y pues finalmente cuáles van a ser esas conclusiones, ¿no? Desde un principio ver ese resumen, las palabras claves que ustedes van a desarrollar, ¿no? Ver esos objetivos, en primer lugar el problema, ¿no? Plantear primero ese título que dicen lo tienen que convertir en pregunta. Cuando lo convierten en pregunta, ya se convierte en un problema. Y de ahí se van a desprender pues todos los elementos que tiene que ver su matriz de la investigación, como problema general, específicos, objetivo general, específicos, sus hipótesis, sus dimensiones. Entonces, para todo ello, tengo que buscar referencias bibliográficas para sustentar, ¿no? ¿Cuáles son esas dimensiones con tal o cual variable, ¿no? Los niños en su educación también es un tema bastante importante, relevante, porque las desconocen, ¿no? Piensan que, como es pequeño, cualquier cosa le podemos dar, pero que estamos faltándole ahí, no le estamos ayudando a que sea un cerebro bien construido, ¿no? Bien formado.
porque ya le están faltando nutrientes, pero aquella madre, aquella familia, aquella docente que siempre está orientando lo que deben de consumir los niños como alimento, buenos nutrientes, entonces ustedes están garantizando buenos ciudadanos, porque está alimentándose correctamente, ¿no? Entonces es un tema bastante importante también, ¿no? El tocar de hoy en día sobre la nutrición, porque alimento es cualquier cosa que nos llevamos a la boca, pero ¿cuál es el nutriente que requiere un niño en crecimiento? ¿No? Tales frutas, verduras de color naranja, color verde, ¿no? Ciertos carbohidratos, hay que bajar la sal, el azúcar, hay que darles la proteína, alto en proteínas, tiene que ser esas combinaciones de alimentos de los niños, ¿no? Entonces a veces en casa a quién le dan la proteína, le dan al papá o le dan a la mamá, pero al niño le dan puro arroz o le dan papa y no le enseñan a comer verduras, frutas, no le enseñan a comer carne. A ellos sí, bastante carne de res porque tiene alta proteína, ¿eh? A los niños pequeños. Ya los adultos no debemos de comer carne de res, más carnes blancas. Pero a los niños, todo tipo de proteína. Básicamente el hígado, básicamente la carne de res, ¿no? La sangrecita, ¿no? Esos son altos alimentos en proteína. Y como los niños necesitan mucho hierro para su crecimiento, entonces esos alimentos cuentan con esos nutrientes, ¿ya? Sí, son temas muy interesantes sobre lo que es la alimentación para garantizar los aprendizajes en los niños. Y esa es la responsabilidad de ustedes cuando vean a los niños, es revisar esas loncheras, que esas loncheras traigan un producto, agua, que traiga líquido, que traiga un sólido, que tiene que ser la proteína combinada con algún carbohidrato y tiene que tener una fruta. Esos son los 3 elementos que debe tener una lonchera del niño. Ahora hay madres de familia que envían, no sé, pues, 3 plátanos, 2 manzanas. ¿En qué estómago del niño le va a entrar tanta fruta? No. Bueno, aunque hay niños, ¿no? Yo tengo mi nieto de 2 años, que él se puede comer 5 plátanos. Mira, 5 plátanos. No sé por qué le ha dado tanto gusto al plátano. Pero le digo a mi hija, no le vas a dar puro plátano, pues, ¿no? Tienes que combinarle con otros alimentos. Pero es que él quiere, no, pues es que él no sabe, ¿no? Los niños no saben, los niños no son conscientes. Entonces es el adulto quien tiene que darle el nutriente para que él esté bien formado. Entonces yo le digo eso a mi hija. Porque él te pide, tú le vas a dar todos los días, come puro plátano y no le das, por ejemplo, una avena, no le das, ¿no? Una buena pierna de pollo o una porción de carne de res. Las mamás de ahora son un poquito flojitas, pues. Entonces, ahí está el tema, ¿no? Hay que tener mucha paciencia con los niños también. Bien, no sé qué otro tema. Entonces, ¿para qué nos va a servir lo que estamos aprendiendo el día de hoy? Para poder investigar, ¿no? Y que nuestro ensayo, nuestro proyecto, lo hagamos con más facilidad, más que todo. Miss, Claro, también bueno. cuando ya terminemos nuestra carrera, para poder, cómo se puede investigar, cómo se puede hacer un tesis también, pues Miss, nos va a servir Muy mucho. bien, Karina. A veces cuando terminan las estudiantes, lo único que hacen, ay, no me enseñaron. No hemos hablado de esos temas, no me acuerdo. No, tienen ustedes que revisar sus archivos y van a encontrar. Y ahora tienen ustedes ¿cómo les puedo decir? El internet, ¿no? Antiguamente no teníamos nosotros el internet, todo lo hacíamos, teníamos que ir a las bibliotecas. Inclusive no teníamos ni biblioteca virtual, todo era físico, teníamos que ir, llevar nuestro cuaderno, anotar, porque a veces no te prestaban ni el libro.
Y antes no teníamos computadora, teníamos máquina de escribir. Imagínense cómo hicimos para sacar mi licenciatura yo, tuve que hacerlo a máquina. Y a veces me salía mal una hoja, tenía que volver a escribir, era un tema, ¿no? No es como ahora la computadora o como es el internet, que inmediatamente tú puedes encontrar una información y poder sacar una cita, una referencia que dice tal autor, y debajo tú puedes narrar lo que tú estás entendiendo de esa cita, ¿no? Entonces tú le vas dando cuerpo a tu investigación. Hoy en día tienen mayor facilidades, entonces ustedes siempre tienen que insistir en ser productivas, en crear sus propias investigaciones, ¿no? Tal vez si lo hacen en equipo puede ser también interesante, ¿no? Que se apoyen entre unas u otras y hacer una investigación en equipo. Hay universidades e institutos que sí lo hacen. Yo sé, por ejemplo, de la César Vallejo, que obtienen los grados en equipo, 2 o en pares, o son de 4 personas que les dan la investigación y entre las 4 empiezan a construir la investigación, ¿no? O en pares. Pero donde yo estudié y donde yo saqué mis grados, tanto de licenciatura como de maestría, era individual, sola, no había en equipo, ¿no? Entonces a veces al principio uno como que se siente media sola al construir, al hacerlo, pero una vez que ya te dan el asesor, ya uno se siente un poco más tranquila y puedes ir avanzando, ¿no? Entonces lo mismo ustedes, y con esta forma, desde ya vayan pensando, ¿no? ¿Qué puedo investigar? ¿Qué es lo que me interesa a mí? Saber de mi nivel, de los niños de educación inicial, qué es lo que yo quiero proponer en mi investigación. Entonces, desde ahora tienen tiempo para pensar en esas dos variables y le van dando cuerpo, ¿no? a su título, y que a partir del título se va a desprender todo ya. Entonces es importante que desde ahora ustedes le den ese empuje, ¿no? Esa importancia, pero que sea algo que a ustedes les nazca, que les guste, que les impresione, que las motive, que las llame tanto a hacer bien su investigación, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería compartir. Más bien, ya estamos en el mes, ahorita a puertas del mes de junio. Creo que los dípticos ya están listos con relación a lo que es el proyecto integrador. Nos van a compartir un drive, entonces ahí se les va a compartir a ustedes para que por equipo suban su material, ¿no? Entonces tiene que tener todos los elementos, ¿ya? Con relación al díptico, ¿sí? Yo creo que hasta aquí terminamos, si no hay ninguna otra pregunta. Están elaborando su portafolio, ¿no? Están guardando todos sus recursos y materiales de manera digital para que ustedes tengan un material que les ayude a ustedes en el momento que vayan a construir su investigación, porque todas las asignaturas nos estamos pasando, ¿no? Hablando de lo que es la ciencia, de lo que es la epistemología, que conlleva pues a una investigación científica, ¿no? Bien. ¿Hay alguna otra pregunta? No. Lo único que les quiero recordar, respeten los equipos que se hizo en la primera sesión, ¿ya? Porque yo tengo guardada esa información. No quiero que hayan sorpresas y después no se vayan a sentir mal. Ya los equipos 1, 2, 3, creo que es hasta el número 6 que habíamos elaborado. Un último que se hizo, creo, hasta el 7. Pero ya están todos los grupos. Entonces no se estén cambiando de grupos, porque eso me va a decir a mí que ustedes no están respetando las normas del equipo, ¿ya? Bien, eso sería todo. Muy buenas noches con cada uno de ustedes.
Buenas Buenas noches, Miss. noches, Miss. Buenas noches. Muchas Buenas gracias. noches, Buenas Miss. noches. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Chicas, buenas noches. Buenas noches.